Bueno, ya saben, yo soy Pablo Romero y les ayudo a asegurar el aprendizaje de sus estudiantes a través de la didáctica. El tema de hoy es una pregunta. ¿Existe un método didáctico para asegurar el aprendizaje? En este momento me gustaría que escriban, por ejemplo, ustedes que me están viendo y escuchando, ¿qué entienden por método? Para ustedes, ¿qué es un método? Como también, por ejemplo, los invito a que hagan sus propias preguntas. No voy a hablar de estrategias o de recursos didácticos, ya lo he hecho en otros momentos y lo voy a seguir haciendo en otras instancias. Eh, Tampoco mi intención es relacionar un listado de métodos. Hoy lo que vamos a hacer es concentrarnos en el estudio de un solo método, ¿listo? Que de hecho ha demostrado su gran impacto en la administración efectiva de nuestras clases. Miren, colegas, ustedes saben muy bien que existen numerosos, pero numerosos métodos que podemos implementar para propiciar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Justamente en este corto espacio que tengo ahora mismo con ustedes, voy a darles entonces una síntesis de un método didáctico para asegurar el aprendizaje. Se llama MEDITA, método metacognitivo didáctico Todos Aprenden. Es el resultado de procesos de investigación e innovación de 35 años. El nombre Medita se inspira en 4 categorías claves. 1, metacognición. 2, meditación. 3, didáctica. Y 4, aprendizaje. Por ejemplo, en el caso de la metacognición, ustedes saben que la metacognición es un concepto polifacético, ¿verdad? Que se genera durante una serie de investigaciones educativas, principalmente llevadas a cabo durante experiencias de clase. Así lo plantea muy bien Mince y Wandersee. En esta experiencia hay muchos aportes que nos da Joseph Novak y como también Flavel. Bueno, entre los variados aspectos de la metacognición podemos destacar lo siguiente. Por ejemplo, la metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control y aprendizaje adecuado. Cada persona, de hecho, de alguna manera, tiene sus propios puntos de vista metacognitivos y ha tenido alguna experiencia metacognitiva, pero posiblemente no es consciente de ello. Quiere decir que ustedes que en este momento me están viendo o escuchando, seguro han tenido una experiencia metacognitiva. Ya les aclaro un poco qué sería eso de una experiencia metacognitiva. La metacognición tiene que ver con la conciencia del propio saber, es decir, soy consciente de lo que sé, soy consciente de lo que no sé, soy consciente de cómo he llegado a saber eso que sé, soy consciente de los pasos, métodos, estrategias que he utilizado para resolver un asunto o problema. Y incluso soy consciente de a qué fuentes, qué autores, expertos debería acudir para llegar a saber lo que aún no sé. Bueno, por ejemplo, Conflave, un especialista en psicología cognitiva, ¿verdad? Explica que la metacognición hace referencia al conocimiento de los propios procesos cognitivos, de los resultados de estos procesos y de cualquier aspecto que se relacione con ellos. Es decir, el aprendizaje de las propiedades relevantes que se relacionan con la información y los datos. Pero en este momento les pregunto, ¿qué entender por métodos didácticos? Porque al principio de la charla les pedí que fueran escribiendo el concepto que ustedes tienen de método. Pero ahora vamos un poco más allá. ¿Qué entender por métodos didácticos? Primero recordemos entonces que la palabra método viene del latín methodus y del griego método, que significa el camino a seguir, o sea, los pasos a seguir para realizar algo. El método didáctico, entonces, ¿qué es? Es un proceso organizado, fundamentado, sistemático y estructurado que permite llevar a cabo una actividad, tarea, acción o proceso educativo y así alcanzar con mayor facilidad el propósito de formación o los diferentes objetivos o desempeños que nos hemos propuesto, ¿verdad? Puede aplicarse a distintas áreas de estudio como la filosofía,
las ciencias naturales, la educación artística, las ciencias sociales, las matemáticas, o bueno, o la educación física, entre otras. Es decir, que el método didáctico nace justamente para aplicarse a nivel global para todas las áreas o para aplicarse en unas asignaturas o áreas del conocimiento específica. Así que el método exige la aplicación de una serie de pasos que se deben naturalmente pues seguir para cumplir el objetivo que nos hemos propuesto. En el caso de hoy, Medita ¿qué es? Pues es un método didáctico. ¿Y qué significa medita? Medita, método metacognitivo didáctico, todos aprenden. ¿Ven? Es un método que contiene 7 momentos que dentro de un momento voy a socializarles. Por el momento les voy a mencionar esos 7 momentos del método Medita. Son: 1, diagnóstico; 2, planeación didáctica; 3, secuencia didáctica o preparación de la clase; 4, aplicación e innovación, es decir, puesta en escena, desarrollo de la clase; 5, evaluación formativa; 6, metaevaluación; y 7, plan de mejora. Ah, Pablo, quiere decir que usted nos está socializando un método global. No es un método para que los niños aprendan una tarea específica. Correcto, existen métodos para aprender a resumir, existen métodos para analizar, existen métodos para interpretar, existen métodos para aprender a leer mejor y a comprender información, existen métodos para escribir un ensayo, pero Medita no es un método para una tarea específica, es un método global que permite con gran facilidad que un profesor administre desde la A hasta la Z todo su proceso. Entonces, Medita, para los que no lo saben, tiene miles de evidencia de excelentes resultados en los procesos de administración didáctica, desde el diagnóstico, pasando, ¿verdad?, por la planeación académica, pasando por el desarrollo de la clase, la evaluación formativa, la metaevaluación, hasta llegar al plan de mejora. Entonces, preguntémonos, ¿por qué es importante abordar un método que propicie el aprendizaje, como es el caso de Medita? Por ejemplo, el método metacognitivo didáctico, todos aprenden, permite que cualquier profesional de la educación, desde su área de trabajo y desde cualquier nivel de estudio, es decir, desde la educación inicial hasta la educación superior, pueda administrar todos los procesos didácticos aplicando 25 herramientas didácticas, 5 tipos diferentes de estrategias para el aprendizaje. Me estoy refiriendo a estrategias socioafectivas, estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas, estrategias tecnológicas, estrategias lúdicas. ¿Sí? 25 tipos diferentes de tipologías, de preguntas, 6 tipos de representaciones visuales, 6 desempeños: saber conocer, saber pensar, saber hacer, saber innovar, saber ser, saber sentir, ¿verdad? Dentro de una estructura organizada, muy bien fundamentada, que se centra en el buen trato, en la inclusión y con un gran sentido crítico, creativo y ético. Muchos docentes pagan las consecuencias de no lograr con sus estudiantes, no lograr que aprendan, que sus estudiantes aprendan, que comprendan de manera autónoma y que sean mucho más críticos de lo que hoy son, y cuando hablo de crítico no me refiero a que sean chillones, que nada les gusta, no, no, a eso no me estoy refiriendo. Es decir, que son sujetos que comprenden, dudan, profundizan, comparan, interpretan, contrastan, analizan y levantan sus propias inferencias y ofrecen sus puntos de vista bien argumentados con evidencia. Eso es lo que estamos buscando con la aplicación de Medita. Así que con Medita, los profesionales de la educación pues tienen un valioso método para desarrollar desde la A hasta la Z los procesos de administración didáctica, asegurando un ambiente y un clima agradable de interacción académica y social, en el que la pregunta, las herramientas didácticas, las estrategias de aprendizaje, los procesos de evaluación formativa, el buen trato y la inclusión sean pues la nota característica cotidiana en nuestro contexto educativo.
desde Medita pues ofrece una estructura que asegura la coherencia y la fundamentación didáctica. ¿Coherencia en qué? Coherencia en lo que planeo, lo que prometo, coherencia en la planificación de mi clase o preparación de mi clase, coherencia en el desarrollo o puesta en escena de esa clase, coherencia en la evaluación que ejecuto, ¿verdad? Y coherencia en el resultado y el impacto que genero. Eso es uno de los graves problemas hoy. Es decir, hay una incoherencia permanente en el día a día en la labor de numerosos colegas. Preguntémonos entonces, ¿dónde se equivocan los docentes a la hora de administrar un método didáctico? Por ejemplo, por lo menos están identificados 5 errores frecuentes. Uno, abuso del dictado de contenidos por encima, miren colegas, por encima de la aplicación de un método. Es decir, se sigue dando más importancia a explicar el contenido de la clase, del tema, que a explicar el método, la herramienta y la estrategia que se puede aplicar en la administración de esos contenidos. Un segundo error, se le pide a los estudiantes aplicar métodos sin estudiar a fondo el método. Por ejemplo, se le pide a un estudiante que aplique un mapa conceptual, pero no se le explica cómo se aplica. Se les pide que escriba un ensayo, pero no se explica la estructura, no se estudia a fondo la estructura básica de un ensayo. Por ejemplo, me he encontrado con docentes que en grupos de secundaria, por ejemplo, en grado décimo, les dicen, pronto irán a la universidad. Así que a estas alturas ya deberían saber cómo escribir un ensayo. Por tanto, me van a escribir un ensayo sobre la manipulación ideológica en tiempos de campañas políticas. Ok. Para ello tienen 30 minutos. Así que listos, los quiero ver ya escribiendo. Justamente, esto que acabo de enunciar, es uno de los errores frecuentes que yo tengo pruebas de ello. Lo mismo es decir, a estas alturas, ustedes ya deberían saber hacer un mapa conceptual. Imposible que no sepan hacer un mapa conceptual. Así que en este momento, mis queridos estudiantes, a hacer un mapa conceptual del tema que acabo de explicar. Son errores frecuentes. Son errores que yo observo en cientos de instituciones educativas que he asesorado, a las que les he llegado. Así que, colega, en este momento, en este preciso momento, les cuento que en mi experiencia de más de 35 años de trabajar con profesionales de la educación, les puedo decir que me he encontrado con docentes que incluso son candidatos a doctorados en educación y les cuento, no saben elaborar mapas conceptuales y mucho menos saben escribir un ensayo y ya son candidatos a un doctorado. Así que dejemos esa costumbre tan fea, ¿verdad? Tan fea de estar creyendo, suponiendo que los demás saben lo que nosotros sabemos. Eso no es así. Otro error frecuente es calificar lo que jamás se ha estudiado con el docente. Jamás tengo por qué calificar un mapa conceptual que no he abordado con mis estudiantes, ni calificar un ensayo del cual no he estudiado con ellos y mucho menos he establecido unos criterios mínimos para la realización del ensayo y mucho más que existen tantos tipos de ensayo. Por ejemplo, comencemos por saber a qué tipo de ensayo se refiere ese profesor. ¿Quiere que le haga un ensayo de qué tipo? ¿Qué? Mire, llevan 3 errores. Les prometí 5 errores que he observado en esto del manejo inadecuado del método. Un cuarto error. No existe una cultura del método. Es decir, es normal que un estudiante no sepa qué es un método. ¿Para qué sirve? ¿Por qué hay que utilizarlo en la gestión de conocimiento? ¿Por qué utilizar métodos en el día a día, verdad? Nuestros niños y niñas necesitan hoy aprender. ¿Para qué sirve un método? ¿Por qué es importante en nuestra cotidianidad aplicar métodos? Es que si aplicáramos métodos, aprenderíamos con mayor facilidad, resolveríamos los problemas con mayor eficacia,
aprenderíamos a bailar mucho más fácil y hasta aprenderíamos a caminar mejor. Es que hasta para alimentarse sanamente necesitamos de un método. Un quinto error es el que observo en muchos colegas, el abuso de clases magistrales y limitar todo el proceso, ¿verdad? Limitar todo el proceso de la clase a entregar información que el estudiante tiene que devolver de manera pasiva a través de una prueba escrita o de la ejecución de un taller o de una tarea. Entonces, por ahí no es el asunto. Vea, en este momento les voy a compartir una imagen que les va a servir para ubicarse un poco, ¿verdad? Acerca de cómo funciona Medita. Mire, aquí tenemos una serie de peldaños para comprender que un método que desee ser metacognitivo y a la vez sea didáctico y quiera asegurar el aprendizaje de todos, como es Medita, necesita empezar por el diagnóstico, es decir, conocer a nuestros estudiantes y conocer mi propio trabajo. Cuando hablo de diagnóstico, me estoy refiriendo a un conjunto de diagnósticos. Por ejemplo, el diagnóstico de mis estudiantes. En el diagnóstico de mis estudiantes hay por lo menos tres. El diagnóstico que me lo entrega la institución educativa. Y si no lo han entregado, si no a usted nunca le han dado un diagnóstico de eso, sería bueno que lo pida. Usted tiene derecho a conocer a sus estudiantes porque va a hacer mejor su trabajo. Dos, el diagnóstico del director de grupo del año pasado. Necesito que me entregue un diagnóstico porque él estuvo un año con ellos. Y tres, necesito yo mismo aplicar un diagnóstico a mis estudiantes para ver en qué estado los encuentro. ¿Sí ven? Hay dos grandes tipos de diagnósticos, el de los estudiantes y el mío. Ese es el de los estudiantes, está dividido en tres tipos de diagnóstico. Y el mío es que yo me aplico un instrumento de metaevaluación, un instrumento de autoauditoría para saber en qué estado estoy en mis procesos didácticos, en mi praxis pedagógica, cómo me veo, cómo estoy. Pero uno no puede saber que está bien o que está grave si no tiene una orientación, una estructura. Por eso la semana entrante les voy a regalar a todos los que se escriban unas herramientas, unos instrumentos que les va a encantar para que usted mismo se auditen y no necesiten que nadie más los audite y usted pueda saber cuán grave está o cuán bien está en su trabajo. Es decir, que usted adquiera conciencia metacognitiva en su praxis pedagógica. Listo, ese es el diagnóstico. Dos, viene la planeación didáctica. Le llamo yo didáctica y planeación. Es decir, necesito entonces que en esa segunda fase usted realice una planeación que sea coherente y bien fundamentada. En América Latina, yo que tengo colección de las planeaciones académicas de estas instituciones educativas de todo el continente, es increíble la incongruencia, la falta de fundamento y de coherencia que hay en las estructuras de planeación. Muchas son diseñadas por políticos y por señores que nunca han pisado un salón de clase. Es triste esta profesión nuestra. Personas extrañas nos dicen a nosotros, los profesionales de la educación, cómo tenemos que educar. No pasa con los ingenieros y con los médicos y los cirujanos, pero sí pasa con nosotros, lamentablemente. Pero ese espacio tenemos que ganárnoslo. Es decir, aunque de políticas públicas de afuera nos digan cómo tenemos que administrar nuestras clases, nosotros tenemos que desde la pedagogía hacer nuestras propias propuestas. Tarde que temprano, los ministerios de educación, los congresos, las secretarías de educación van a tomar conciencia que desde el magisterio hay mejores propuestas. Si los pedagogos, los profesionales de la educación, ustedes que me están escuchando y viendo, no hacemos la revolución educativa, no la hacemos posible, no la esperemos desde la política, no la esperemos desde unos ámbitos extraños a la pedagogía. Entonces necesitamos una planeación que no sea absurda. Miren, en mi país hay planeaciones académicas que tienen estándares, competencias, desempeños, indicadores de desempeño y que eje transversal de la competencia, evidencia de aprendizaje. Mira todo eso. 6 cosas que tienden a ser lo mismo en esencia. Es decir, es
La repetidera de la repetidera de la repetidera de la repetidera. La promesa de la promesa de la promesa de la promesa, dejando por fuera lo esencial, que es cómo cada uno de esos indicadores de desempeño, que terminan siendo repetitivos, y necesitamos que no sean repetitivos nunca, cómo cada uno de los indicadores de desempeño va en armonía en el conjunto de estrategias y de diseño de situaciones, como se llamaban antes actividades, hoy se llaman diseño de situaciones, cómo los indicadores de desempeño, cada indicador de desempeño o desempeño, cómo hace posible, cómo hace realidad que nuestros niños aprendan. Eso se tiene que evidenciar en una estructura de planeación donde esté bien clara las estrategias, las herramientas, los métodos que voy a implementar. Pero eso tiene que ser coherente con los procesos de evaluación que voy a implementar y eso tiene que ser coherente con las habilidades, los instrumentos que voy a poner en ejecución. Y para ello necesito un instrumento de planeación que sea mucho más eficaz, mucho más efectivo y coherente que los que conozco que en la actualidad se están moviendo. Entonces ahí comienza ya la incoherencia en un mal diseño de planeación didáctica. Prefiero hablar de planeación didáctica que de planeación académica, porque si hablamos de planeación didáctica nos concentramos. Viene entonces la secuencia didáctica y ahí es donde empezamos a preparar la clase. En esta tercera experiencia vamos a preparar nuestra clase asegurando la coherencia con la planeación didáctica. Entonces viene un cuarto momento claro, que es que pues es la puesta en escena. Yo lo llamo didáctica e innovación. Es decir, vamos a desarrollar una clase que sea novedosa, nunca una clase que tienda a repetir y a repetir y a repetir el conocimiento dado. Oye, algo nuevo tiene que surgir en la clase, pero ¿cómo vamos a lograr formar un sujeto crítico y creativo y además ético si no lo estamos invitando a que produzca? Por eso, en el desarrollo de una clase siempre deben estar presentes unas preguntas claves. Una, ¿qué aprendí hoy? Si no aprendí hoy nada, pues grave, grave. Dos, ¿qué no me parece de lo que aprendí? Es decir, ¿qué crítica le tengo? ¿Qué pero le tengo? ¿Qué preguntas? ¿Qué cuestionamientos le tengo? Es decir, no todo lo podemos estar tragando tan pasivamente. A nuestros niños de pequeño hay que acostumbrarlos a que duden de todo lo que están recibiendo. Eso no es malo, colega, créame, eso no es malo. Sea usted religioso, creyente, dogmático, ateo o lo que sea, no es malo dudar. La duda es la que libera nuestro pensamiento, es la que permite que yo vaya más allá y decida profundizar y decida descubrir que no todo lo que me estaban dando era tan acertado. Entonces, ese componente me debe llevar a qué? Me debe llevar a un proceso de evaluación formativa. Y ese proceso de evaluación formativa debe ser didáctico, amable, que por fin lo que no pude aprender en clase lo terminé aprendiendo en la evaluación. Hacia allá va el mundo hoy. Y eso me debe llevar entonces a un sexto momento, que es la metaevaluación, es la evaluación de la evaluación, es decir, que nuestros estudiantes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes tomen conciencia de lo que saben, de lo que no saben, tomen conciencia de a qué otras fuentes pueden acudir para poder salir de las dudas que la clase les ha generado, ¿verdad? Y esa metaevaluación también la tiene que hacer el docente. O sea, es una metaevaluación que hace el estudiante y es una metaevaluación que hace el docente para revisar, analizar el desarrollo de su clase, ver los resultados y terminar concluyendo que hay mucho por mejorar, hay mucho por cambiar, hay mucho por transformar y que la próxima clase me tiene que salir mejor porque gracias a mi metaevaluación me he dado cuenta que no todos aprendieron, me he dado cuenta que mi clase fue monótona, aburrida, nada atractiva. Y me he dado cuenta que yo hablé más que el estudiante. En este caso, pues estoy dando, es una conferencia, por eso estoy hablando más que ustedes. Pero en una clase necesitamos que el estudiante realmente sea el protagonista, el que hable más. Pero si no nos hacemos metaevaluación cotidiana, no podremos entonces nosotros descubrir esto. Miren, colegas, la conclusión de todo el proceso, ¿qué es? Pues el plan de mejora, es decir, no tiene sentido todo lo que he expuesto si no decido siempre, permanentemente, implementar un plan de mejora de qué? De mis clases y de
el proceso de aprendizaje de mis estudiantes. He detectado que hay unos estudiantes que van volando, muy poquitos, otros ahí van aprendiendo lo básico y otros necesitan aprender porque es que no han aprendido es nada. No puedo seguir mis clases la otra semana y la otra semana y la otra semana sin tomar conciencia de que hay algo que no estoy haciendo bien porque no todos me están aprendiendo. Por eso el plan de mejora no es algo que se decide a final de año después de una evaluación institucional o algo que establecemos al principio del año y vamos a ver cómo lo hacemos durante el año. No, señor, el plan de mejora es un compromiso cotidiano, permanente. Estos son los componentes esenciales de Medita, que van de la mano de los 6 desempeños que yo les he estado exponiendo. Quienes siguen mis charlas saben muy bien que para mí es no negociable trabajar cotidianamente el saber conocer, el saber pensar, el saber hacer, el saber innovar, el saber ser y el saber sentir. Son 6 desempeños que jamás pueden faltar y que son componentes esenciales de Medita. Método metacognitivo didáctico, todos aprenden. Recuerden los componentes claves de Medita. Metacognición, ¿verdad? Meditación, meditamos, reflexionamos todos los días sobre lo que estoy haciendo desde una experiencia metacognitiva, ¿verdad? Tres, un componente esencial de Medita es el aprendizaje. Entonces, metacognición, ¿verdad? Meditación, aprendizaje. No dejemos por fuera nunca esos componentes.